A ver, vamos a compartir otra vez y vamos a seguir viendo esta parte donde ya acá, ¿sí? Estamos acá. Entonces yo voy a ver la ventana de espacio de trabajo. Ya, aquí esto es lo que estoy trabajando y se ha hecho eso. Ahora, si yo voy a ver lo que es la cámara de arriba superior, me voy a fijar que este elemento es la cámara, este es el elemento y este es el elemento 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces lo voy a ver un poquito más grande. Acá. Este es el elemento 1 que paso por ahí y es el elemento 2 que está aquí atrás. La cámara llega hasta ahí. Si yo quisiera que se vea un poco mejor este elemento, tengo que llevarlo hacia atrás con el Z, ¿sí? Hasta donde veo que sea conveniente. Ahí. Ahí está perfecto. ¿Ya? Digamos que ahí es donde se va a ver. Entonces yo, por ejemplo, veo todo el movimiento que hace pasando por uno y Y se le llegando puede hasta grabar otro. la clase, por favor. Estoy grabando, sí. ¿Ya? Lo que he hecho es animar la cámara así, ¿no? Si yo lo veo en una vista personalizada, más o menos en esta posición, ¿sí? A ver, lo voy a subir un poco. Ahí se ve, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es eso. Ver, ¿ya? Entonces vamos a verlo si realmente se ve. Vista frontal. Vamos a... ¿Sí? Ha hecho eso y eso. Ha pasado por el medio, ¿sí? ¿Ya? Obviamente el trabajo este que estoy haciendo, lo estoy haciendo con la explosión y bueno, ha quedado así más o menos. Entonces yo lo voy a ajustar y se va a ver así. En mi exportación se va a ver así, cuando yo exporte. Ya, lo que he hecho es esto, ¿no? Ahora, como hemos visto, el manejo de las dos cámaras, de la cámara, tiene que ver con la activación de estos dos elementos, ¿sí? Aquí en la cámara no hay para activar, obviamente, pero aquí en Comp 2 he activado. Si desde activo en Comp 2 ya no se va a ver Comp 2, se va a ver directamente Comp 1, ¿sí? Entonces, si lo vemos en la vista frontal, ya no se ve el 2, directamente se ve el 1, ¿ya? Entonces, el composición 2 está quieto, no está permitiendo ver, entonces no me sirve, ¿ya? ¿Sí? Porque el movimiento está en el Comp 1, en el Comp 2, el de abajo, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando yo activo, se va a activar el 3D, ¿sí? Ahora sí, ¿ya? ¿Se ha entendido más o menos eso? Del manejo de la cámara. Vamos a personalizada y ahí sí vemos un poco mejor, ¿ya? Lo de la cámara, ¿sí? Si quisiéramos ver todo, vamos a uno más, chico, y ahí se va a notar, ¿sí? Que está obviamente fuera de la plataforma, está esta composición que está allá atrás, ¿sí? Pero igual como la cámara se mueve hacia adelante, ¿sí? ¿Ven? La cámara hace ese ángulo. Obviamente yo al planificar la cámara o el ángulo de visión de la cámara he modificado mucho, ¿sí? La profundidad de campo que tenga la cámara, ¿sí? Al darle 50 milímetros tiene mucha más profundidad de campo, ¿sí? Pero podría haberlo hecho con mucho más profundidad dándole un angular. Ya, eso depende del manejo de las cámaras, ¿sí? Entonces, acá lo que me interesa es el movimiento, ¿sí? De la cámara. Obviamente puede haber objetos mucho más que tengan volumen, los cuales se noten mucho más al pasar, ¿sí? Porque si yo hago la vista desde arriba, superior, digo, esto es izquierda,
Ya, este es izquierda y ven el elemento este que está marcado es una línea prácticamente. Y se ve la otra línea acá atrás, este elemento. Son dos elementos que son líneas, porque no tienen forma, o sea, no tienen profundidad. Si fueran letras con profundidad, obviamente podría girar alrededor de las letras o se va a ver con mucho más espectacularidad, digamos, ¿no? El movimiento. Pero al no tener forma son planos prácticamente. A ver, vamos a... ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Nada. Ya, lo de la extrusión está bien, es fácil, lo de la explosión. Lo de la cámara ya es un poco más complicado, lo único que hay que hacer, hay que tener en cuenta a la hora de animar. Por ejemplo, nosotros podemos mover, aquí estamos animando, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos moverlo, ¿sí? Que en esta parte se gire, por ejemplo, ¿no? Y eso sería la orientación, ¿ya? O la rotación, ¿sí? Si ven, estoy rotando la cámara, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, podría animar a partir de acá, que está normal, animaría la rotación, y yo por acá, por ejemplo, podría hacer lo que se rote ahí, ¿ya? Entonces se va a ver de diferente manera. Entonces yo voy a la vista principal, ¿ya? Y empieza así, termina así, ¿ya? Que no se ve muy bueno, pero ya, control Z, control Z, control Z, ¿ya? Entonces hay que ver, por ejemplo, este está un poquito atrás, entonces lo voy a llevar un poquito más adelante, ¿ya? Para que se vea, para que entre en el cuadrado perfecto, ¿sí? Y que se vea bien. Acá lo llevo un poquito más adelante y entra en el cuadrado. Y arranca con esa toma. Y ya, ¿no? Entonces, vamos a manejar la cámara. Y como ven, ya he podido mover otros elementos. Ahora, puedo mover en el X rotación o en el Z la rotación. ¿Sí? Acá, en el Z, en el X, y en el Y y en el X. ¿Ya? Pero hay que saber, control Z, qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos solamente manejando la posición de la cámara. Si yo quisiera que en este punto, por ejemplo, pasara por un costado, tratara de girar la cámara, obviamente tendríamos que ver en esta posición personalizada. Aquí en este punto, por ejemplo, en el punto 0, acá ya tendríamos la posición. Estamos moviendo la cámara hacia abajo o hacia arriba. Control Z. ¿Ya? O estamos moviendo a un costado o al otro. ¿Ya? ¿Sí? Control Z. La orientación es lo que vamos a modificar acá. La orientación es esta o esta hacia abajo, como se ven los planos. Ya, entonces es cuestión de solamente ir animando hasta cierto punto y como qué quieres que es lo que haga, digamos, ¿no? Ya. Entonces ya vemos en la orientación X, por ejemplo, que ahorita le acabamos de dar vuelta y va a ir al revés. Control Z. Ya, la idea de esto, ya, es que la animación se tiene que hacer con este elemento que es así. Aquí arriba puedo seleccionar esto, la herramienta de XY, por ejemplo, y ahora sí diremos, ¿no? Cuando yo estoy por acá, puedo cambiar, girar toda la cámara, ¿sí?
¿Ven? Entonces, control Z. Lo que yo he hecho es poner una posición ahí. Y he girado. Acá he cambiado en el X, ¿ven? Y en el Z. Digo en el X y en el Y. Hacia arriba y hacia los costados. ¿Ya? Ahora también podemos hacer que rote acá con el elemento de rotación. Y eso sería el manejo de la cámara. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si vemos en frontal, se ve normal, pero lo único que estamos cambiando aquí es, vamos a hacer personalizado, es de dónde a dónde se está moviendo y cómo se está viendo en el plano. Nada más. ¿Ya? Preguntas acerca de esto. ¿Nada? Ya. En lo de la explosión, Sí, profe, sí, dime. se puede hacer explotar solo un objeto? Digamos, en un Claro, video claro. está saliendo un vaso, digamos, y el vaso hacerlo explotar y Claro, que ya no quede el vaso. por ejemplo acá, en esta composición, en la composición 1 diremos, no, en la composición 2, en esta composición tengo dos elementos, ¿sí? Los cuales yo puedo hacer explotar cualquiera de estos dos. Solamente voy a hacer explotar el de arriba, digamos, este elemento. A este elemento le pongo efecto, hemos dicho, efecto, simulación y dispersión, ¿ya? Lo único que tengo que hacer en esto es la orientación. Primero fijarte que la estructura sea procesada para que vos veas el procesamiento. Entonces ya explota solamente ese elemento. ¿Sí? ¿Ven? Pero ves que el rango está dentro del cuadrado que está, si fuera un objeto que sea, ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿cuál? ¿Esto? Sí, para lograr hacer eso. Ya, lo único que he hecho es así, digamos. Primero tengo estas dos, en una composición tengo dos elementos. Ya, cualquiera de estos dos, ¿viste? Los he traído. Pueden ser textos o pueden ser figuras. En este caso es una figura, ¿sí? Este es el tamaño de la figura, ¿ya? Ahora, esta, por ejemplo, yo la voy a hacer explosionar, ¿sí? Pero tengo que colocarle un efecto de dispersión, ¿ya? Por ejemplo, yo quisiera hacer las letras, ¿ya? Voy a irme a las letras, no a las de arriba, estas letras. Voy a irme a las letras, entonces voy a hacer efecto, simulación, dispersión, ¿ya? Y en dispersión te muestra esto, digamos, que podrías primero por ahí colocar la forma, si quieres. Ladrillos no, vidrios, diríamos, ¿no? Que es o cristal. Y para ver, tienes que ponerla procesado. Una vez que hayas puesto eso, te vas a dar cuenta que tienes eso. Va hacia abajo. Entonces podrías colocarle que vaya la dirección hacia arriba. ¿Ves cómo ves? ¿Ya? Ahora, el ángulo, este es el que vas a crear. Ya tienes el cristal, aquí las repeticiones, cuánto quieres que se
que se repita los cristales. ¿Ves? Si está aumentando un número grande, entonces se va a dispersar en más. Ahora ves que las letras de abajo no se han roto solamente eso. Y eso es por el origen. Voy a cambiar el origen. Voy a ponerlo más abajo. Y ya. Ya, control Z. Acá la dirección. Ya, a ver, un poquito más de dirección. Entonces la dirección de la explosión va a ser así, siguiente, se acaba de mover. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ya. Lo que tengo que ver es de dónde a dónde va a arrancar y la profundidad. La profundidad sería de los bloques. ¿Sí? Cuando explosionan, esa es la profundidad. A ver, vamos a agrandar un poco más acá. ¿Ya? Los bloques tienen cierta profundidad. ¿Sí? Ya, el radio también es lo que hay que ver en la explosión, el radio. ¿Ya? El radio de la dispersión. Entonces aquí, por ejemplo, en la fuerza, vamos a colocar el radio. Ahora sí todo se va a explosionar. Ya ha aumentado el radio y ha hecho todo. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que yo he hecho es aumentar el radio acá, en la fuerza ya. Ya no tanto en la forma, sino en la fuerza. ¿Sí? El radio ha aumentado mucho, por ejemplo, puede aumentar muy poco, entonces la explosión va a ser, pero va a afectar ya todo. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta también, aparte del radio, la intensidad de esto es cuánto intenso va a ser. Si yo no quiero que sea tan intenso, para que la explosión sea más suave y no tan intenso, ¿ya? O lo subo para que sea mucho más intenso y va a explotar mucho más fuerte, ¿ya? Obviamente acá va a trabajar, digamos, en la mitad. Eso es. Ahora, hay algo que hay que tomar también en cuenta, más allá de las fuerzas, pues era lo que es la fuerza, es la física, ¿ya? En la física vamos a ver la gravedad. Aquí habíamos hablado, si tiene una gravedad de 3, si yo lo subo la gravedad directamente, las piezas se van a caer hacia abajo por la gravedad, ¿sí? ¿Ya? Ahora, si yo le coloco 0 gravedad, 0, van a quedarse en el aire, ¿sí? ¿Ya? Estamos, yo he colocado gravedad 0, ¿listo? Ahora, acá vamos a ver en la fuerza, el radio, la posición, no, en la forma, ya, en la dispersión, ya. Entonces el ángulo acá, 0, mucho mejor. Y acá el origen está muy arriba, vamos a plantearlo hacia abajo, ya. Si yo, por ejemplo, quisiera ver cómo se hacen los, voy a ver a forma, estructura, acá, ¿no? Y ahí veo el radio de la explosión, ¿sí? Cómo se está explosionando el objeto este. Acá no se va a ver nada. Pero aquí, por ejemplo, se está viendo la explosión, ¿sí? Cómo es el radio, cómo afecta el origen, mayormente, ya. ¿Ven? Esa es de dónde a dónde va a ir, ¿sí? Y este es de hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Entonces, eso solamente es para verlo mejor y vemos, ¿ya? Ahora hay que entender que esto, por ejemplo, si yo voy a borrar la de arriba y voy a borrar el fondo,
el fondo. Ya. Y colocaré, voy a colocar un fondo negro, a ver. Nuevo, sólido, negro. No blanco. Ok. Solamente para ver. ¿Ya? Te das cuenta que el tamaño, ¿sí? De esto, por ejemplo, es eso. Por eso el radio está influyendo mucho, ¿sí? La dirección de la explosión está en el medio hacia los costados, ¿ya? Por eso de aquí explota. Si yo tuviera solamente un solo tamaño, explotaría de la mitad. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Todo ese tamaño son las letras que yo le he cortado y lo he cortado, digamos, mal, ¿ya? O sea, lo que te entiendes es que yo del Photoshop he agarrado, le he cortado un pedazo porque es solamente un logo, ¿ya? Si yo tendría que hacer una cuestión diferente, por ejemplo, voy a sacar esto de las letras, voy a colocar un texto cualquiera, ¿ya? Un texto, no sé, a ver. After. ¿Ya? Ahora, esto, por ejemplo, voy a colocar el fondo negro, ¿sí? Y tengo las letras estas, ya tengo el texto este. Ahora el texto este está, bueno, lo voy a llevar al medio, ya, más o menos, por acá. Ahí, más o menos. Ahora, lo que yo voy a hacer es, a este texto, lo voy a volver una composición, lo voy a precomponer para que pueda agradarme, ¿sí? Para que sea como una capa, ¿ya? Precomponer, ok. Ahora, al precomponer ya es una capa, digo, ya es una composición, la cual la puedo afectarle con el efecto de explosión, justamente de simulación, ¿ya? Dispersión. Entonces, en esto voy acá arriba, le pongo procesado, ¿sí? Entonces, ahí está el efecto de las letras, pero está en ladrillos. Ya voy a agrandar un poco más. Transformación en escala. Ya. Ahora, yo tengo esto. Vamos ¿sí? Necesito aumentar en forma la dispersión, digo las repeticiones. Voy a aumentar, no sé, un 40, 50. Vamos a poner 40. Y acá, por ejemplo, ladrillos no. Vidrios o cristal, hemos dicho, ¿no? Cristal. Entonces ya tenemos eso, ¿ves? Y van hacia abajo. Pero como te has dado cuenta, es un sólido que está abarcando todo el cuadro y ya, ¿sí? Va a salir del medio, ¿ya? Y cuantos más repeticiones le ponga, más va a ser. Ahora la fuerza, hemos dicho, en la profundidad, acá el radio de explosión. Si aumento el radio, va a explotar mucho más, ¿sí? ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Luego hemos dicho la física, la gravedad cero. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, se va a ir todo hacia adelante y no va a caer nada. Por lo menos, ¿viste? Van a salir volando los objetos como si no hubiera gravedad. ¿Ya? Ya hay un montón de elementos que hay que ir tocando y hay que ir viendo, ¿sí? Ya, pero los básicos están para que vos puedas hacer este tipo de explosión, ¿sí? Pero lo que te he demostrado solamente es aquí que, a ver, para, ya, voy a bloquear el espacio de trabajos estándar.
Ok. Ya. ¿Preguntas acerca de eso? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿O sí? Eso, muy bien, Oscar. ¿Ya? Entonces, esto es una forma de hacer explosión. Hemos visto algo de cámaras. La próxima clase vamos a seguir viendo cámaras a partir de ahora y vamos a empezar a hacer animaciones justamente con las letras y combinación con capas, ¿ya? Cosa de que nos permita hacer mucho más complicado las animaciones y mucho más interesantes, ¿ya? Les voy a enseñar a hacer, a ver, voy a compartir mi pantalla un cacho. A ver esto, no, aquí no. Ayer estuve haciendo con un grupo esto, por ejemplo. Ahí se ve. ¿Ya? De nuevo. ¿Sí? Y es un efecto interesante que se puede hacer en After Effects, pero hay que saber trabajarlo. Hay que ir parte por parte y que quede interesante. Así queda. Y bueno, ¿ya? Esto lo vamos a hacer, no sé si la próxima, pero cuando podamos manejar un poco mejor estos elementos y algunos plugins, ¿sí? Vamos a empezar a animarlos y para que ustedes también sepan manejar ese tipo de cosas, ¿no? Tienen que darse cuenta algo, ¿no? En el After Effects hay que tener práctica todos los días. Práctica, 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 práctica. ¿Ya? Conocer lo básico y empezar a hurgar. ¿Sí? Te equivocas, bueno, ni modo, tienes que volver a hacerlo, tienes que ir hacia atrás, volver a tocar, volver a practicar. Si ustedes hacen hoy, digamos, hoy día practican un poco de After y lo dejan hasta la próxima vez que nos veamos, no van a aprender mucho. Yo les aseguro que muchas cosas no van a poder hacer. Y si lo van a hacer, lo van a hacer ese rato. Pues como yo, no van a poder recordar algunos elementos del After. Yo no estoy todo el tiempo con el After. Lo conozco las herramientas básicas, conozco qué cosas se puede hacer y qué no con el After y hasta qué punto puedo utilizarlo yo. ¿Se entiende? Pero de mí, por ejemplo, es utilizar el After para hacer efectos, para hacer algo, una introducción, una presentación, algo, digamos, ¿no? Yo no utilizo el After para hacer totalmente las animaciones de cortos o nada, ¿sí? Lo utilizo para animar introducciones, animar ciertas cosas, poner efectos de balas, humos, y esos elementos que me permiten en los cortos, en los videos que hacemos, me permiten mejorar o ponerlo más interesante. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Directamente es el día lunes. ¿Ya? Hasta entonces.